Pero pasamos ya al siguiente tema del día y tiene que ver con el ataque que está sufriendo el Servicio Meteorológico Nacional. Viene sufriendo distintos ataques, la planta de trabajadores se vio bastante reducida con todo lo que ello implica. Y precisamente para comprender las implicancias de este ajuste brutal es que está en comunicación telefónica con nosotros Juan Rivera, vicepresidente del Centro Argentino de Meteorólogos. Muy buenos días, Juan. Los saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿todo bien por acá? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Queríamos conversar unos minutos para comprender, cuando hablamos del desfinanciamiento al Servicio Meteorológico Nacional, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que se ve afectado? Que deben ser muchísimos puntos. Sí, lamentablemente una de las principales afectaciones es la obtención de los datos meteorológicos con los cuales se emiten los pronósticos y las alertas tempranas. Uh-huh. Muchas de las observaciones de las estaciones meteorológicas del país ya dejaron de observar en horario nocturno, en un país en el cual muchos de los fenómenos de tiempo severos se dan en horas de la noche. Y bueno, estamos hablando de una gran desprotección, no solo para la sociedad, sino pensando en los productos que genera el servicio meteorológico con este tipo de información para sectores relevantes para la economía del país, como el sector agrícola. Uh-huh. Juan, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Sí, además de que nos vayas comentando cómo está el sector viéndose afectado por este tiempo, también para ir desmitificando algunas cosas que desde el gobierno nacional y en particular con Sturzenegger como su encargado de desregular o desguazar, me gusta decir que es ministro de desguace más que de desregulación. Bueno, un poco la narrativa es que se gastaba más de lo que se podía, pero también algunas cuestiones, digamos, que comienzan a hacer con demasiada cizaña para confundir, ¿no? A quienes tal vez no sepamos cómo se maneja, cómo trabaja un equipo del servicio meteorológico. Y alguna de las cosas que se decía es no solo que gasta más de lo que puede, sino que, bueno, para algunas labores que tienen que ver con recoger datos, recopilación, no hacía falta demasiado personal. Así que nos puedas contar cómo trabajan precisamente para los datos que nos brindan habitualmente y que, bueno, tan necesarios son. Sí, mira, lo que buscan, por lo que entiendo del tuit, es que no haya observadores en estaciones meteorológicas y que todo sea automatizado, lo cual la Organización Meteorológica Mundial indica que incluso haciendo eso el costo sería mayor que el de sostener una red de observadores que deberían realizar mediciones horarias, o sea, un dato o una medición por hora durante las 24 horas del día, o sea que ya tenemos de base más de 3 personas por estación meteorológica, y en el caso de las estaciones que están ubicadas en aeropuertos es aún más la dotación que requiere. Y respecto a esta supuesta automatización, aclaro que cualquier estación meteorológica convencional de Argentina es la misma que hay en Alemania, en Suiza, en Francia o en Japón. Uh-huh. No se trata de que las estaciones tengan 50 o 100 años de antigüedad, sino cómo se mide ese dato y si el instrumental está en correcto funcionamiento o no. Aprovecho a mencionar que el servicio meteorológico es uno de los únicos servicios en Latinoamérica que tiene un centro para calibración de instrumental destacado por la Organización Meteorológica Mundial como uno de los mejores y más precisos del mundo. Entonces, todos esos datos tiran por la borda el relato del gobierno
para tratar de justificar un recorte y un desguace que no tiene sentido, porque hablamos de un organismo cuya relevancia se destaca a nivel mundial, y si lo pensamos, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, la doctora Celeste Saulo, fue la directora del Servicio Meteorológico en el gobierno anterior, así que fíjate cómo el mundo destaca a la ciencia y a la capacidad en meteorología desde la Argentina, y el propio gobierno nacional hace todo lo contrario. Sin dudas. Ahora, Juan, ¿nos podés graficar cuántos empleados han sido despedidos y de qué manera se están organizando actualmente? Bueno, recién algo nos dabas cuenta de cómo influye en los datos que se brindan a la noche, pero ¿de qué manera los afectó esta reducción del personal? Mira, se habla de las primeras notificaciones, hablan de 140 despidos que se efectivizarían en los próximos días. Uh-huh. Y bueno, esto lamentablemente deja, lo más grave es el tema de la falta de mediciones, porque ese dato es el insumo para el pronóstico del tiempo. Entonces, estamos hablando de que vamos a ir cada vez más a ciegas, porque esto es recién el comienzo de cifras que van a ir incrementándose a lo largo del tiempo, porque el mismo tuit menciona que debería funcionar con 150 personas, cuando una auditoría realizada por el gobierno de Macri determinó que el servicio meteorológico, para su funcionamiento adecuado, debería tener 1.200 empleados. Así que va a quedar muy por debajo de las capacidades operativas que requiere el país, hablando de la extensión espacial del país, desde el pronóstico del tiempo, desde Misiones hasta el extremo sur de la Antártida, porque el servicio meteorológico tiene presencia en la Antártida, uh-huh. Tiene presencia en el pronóstico para las rutas de los buques, de los barcos de exportación de granos, de todas las rutas aéreas del país. Así que el impacto, lamentablemente, todavía empezamos a visibilizarlo por el tema de los datos, pero se va a recrudecer en los próximos meses cuando empiecen a faltar información para la elaboración de las alertas, y las alertas vienen a prevenir pérdidas de vidas humanas y de materiales. Juan, bueno, hay ya en parte me respondiste a una de las cosas que te quería consultar. Cierto es que esta gestión nacional, en la medida que se empeña en destruir algo, bueno, comienza con el desfinanciamiento por un lado, los despidos, y trabaja de una manera casi obsesiva la demonización sobre el sector. Y entonces me parecía, si nos podés continuar graficando un poco así con estos ejemplos, ante esta narrativa de, bueno, el servicio meteorológico, digo poniéndome un poco en la narrativa de gobierno, el servicio meteorológico no es para tanto, se puede prescindir, se puede echar gente o incluso cerrar, que es el planteo final. Bueno, que nos continúes, ¿no? Con algunas situaciones más de cuál es la importancia y precisamente la relevancia que tiene en la vida de un país. Recién cerrabas con esto de se procesan una cantidad de datos y se predicen una cantidad de situaciones que lo que hacen es generar las condiciones óptimas para no lamentar vidas humanas. Sí, fíjate que, bueno, vuelvo a enfatizar en la extensión de Argentina, y la comparo con países vecinos como Chile, que cuenta con más de 800 estaciones meteorológicas, para un país cuya superficie es mucho más pequeña que la del país. Por ahí se hace comparación de números, pero principalmente los empleados deberían estar pensados en la extensión territorial de los procesos meteorológicos que tienen que cubrir. Y Argentina es uno de los países con los mayores fenómenos de tiempo severo en el hemisferio sur. Tenemos granizo, que en el caso de Mendoza hace que las cosechas de vid se vean muy afectadas.
tenemos todavía recurrencia de heladas, se viene un fenómeno del Niño que los centros de pronóstico internacionales indican que tiene potencialidad de ser muy severo, y sabemos que en Argentina los impactos de este fenómeno, sobre todo para la agricultura y la ganadería, se van a sentir con fuerza. Pensar en que va a haber un servicio meteorológico diezmado para proveer información para quienes lo necesiten en esta situación y en este contexto que se nos viene. Lamentablemente vamos a tener que hablar de pérdidas, no solo por vidas humanas, sino cuestiones vinculadas a la planificación agrícola, que sin información lamentablemente se va a ver muy afectada por estos fenómenos que no es que los podemos frenar, simplemente podemos anticipar y ver qué tipo de impactos se pueden acontecer. Y en el caso, voy a mencionar un caso muy concreto, que es el de la inundación de Bahía Blanca de marzo del año pasado, donde gracias a la alerta del servicio meteorológico que se elevó de un día para el otro de nivel amarillo a nivel naranja, las autoridades pudieron suspender las actividades escolares y al aire libre en la mañana del día de la inundación, y eso previno y evitó una tragedia mucho mayor, y justamente fue por la información que en ese momento se contaba para tomar esa decisión, que hoy lamentablemente está ausente. Exacto. Sí, es un ejemplo que lo grafica claramente. Y que cuando uno piensa en posibles situaciones como las de Bahía Blanca, a futuro, con el desguace, con el ajuste, estas situaciones no se podrían prever y tendríamos que lamentar daños mayores. Por último, de mi parte, por lo menos preguntarte si en los próximos días se van a llevar adelante algunas acciones de visibilización, de denuncia o algún tipo de actividad. Sí, a ver, estamos tratando de visibilizar la situación lo más que se pueda. Estamos tratando también de que distintos bloques políticos tomen conocimiento de la relevancia de lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, un organismo con más de 150 años de presencia en el país, de altísima relevancia y reconocimiento en todo el mundo. A ver si logran apoyar este pedido de que esta situación se revierta y que se reincorporen el personal despedido, y que se piense en un adecuado financiamiento en un contexto en el cual el presupuesto para el servicio meteorológico cayó un 43% desde que asumió el gobierno actual. Entonces, no solo los recortes vienen por el lado del personal, sino por el dinero disponible para justamente mejorar los sistemas de alerta, que son los que vienen a salvar vidas humanas. Bien, Juan, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Un saludo. Escuchábamos la palabra de Juan Rivera, vicepresidente del Centro Argentino de Meteorólogos.